Y nada, le agradezco a ustedes por haberme invitado para compartir con ustedes estos minutos. Me pidieron que hable del tratamiento percutáneo de la aórtica. Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1985, que Libre comenzó con la primera valvuloplastia aórtica. Comenzó con un plan de ya pensando en el implante de TAVI. Comenzó en el 85, en el 99 funda una empresa llamada PBT, con el cual desarrolla el primer TAVI. En el 2002 implanta el primer TAVI. En el 2004 Edward compra la empresa de Crivier. En el 2009 se publica se inicia el estudio Partner, que es el primer estudio del TAVI. Y en el 2011 se publican los primeros resultados. ¿Sí? Entonces, en el año 2011 se publican los primeros resultados del estudio Partner. Este es el primer paciente a quien Crivier le había implantado un TAVI en el año 2002, y ahí comenzó, era lo que ahora conocemos como Sapien, un TAVI en EWA, el primer TAVI implantado en humanos. Y a partir de ahí comenzó toda la historia del TAVI. El primer estudio importante, como dijimos, fue el Partner. Teníamos dos grandes brazos. Un brazo eran los pacientes inoperables, que habían dos brazos, implante de TAVI y tratamiento médico. Indudablemente, salvo que el TAVI sea catastrófico, iba a ser, los resultados del TAVI iban a ser mucho superior al tratamiento médico nada más. Y en los pacientes de alto riesgo sí teníamos prácticamente cuatro brazos. Teníamos pacientes remitidos a cirugía y tratamiento, y pacientes remitidos al TAVI, ya sea por transfemoral o por vía transarterial. Los resultados, así como hemos dicho anteriormente, fue sorprendente a favor del TAVI. Aquí tenemos una curva de supervivencia, fíjense como la curva amarilla del tratamiento médico. La mortalidad casi del 70%, que en los pacientes con TAVI era nada más que alrededor del 40%. Ya no cabe más el TAVI. Ya tengo una curva de supervivencia de pacientes comparando TAVI versus cirugía, y ya se observó que no había mucha diferencia de mortalidad en el seguimiento. El primer estudio a 12 meses, en donde se ve que prácticamente no hay mucha diferencia de mortalidad del TAVI versus cirugía. De los problemas o complicaciones del TAVI respecto a la cirugía que se electró. En el primer estudio tenía más del doble de accidentes isquémicos el grupo paciente TAVI versus a la cirugía 14.
versus 5% aproximadamente. Esto vamos a ver distintos estudios prácticamente nos habla de la estabilidad tanto del gradiente como el área valvular que más implantado prácticamente no empeora, es decir, casi no hay restenosis de momento. Posteriormente se publica un seguimiento a la mortalidad. Prácticamente no hay diferencia entre cirugía y TAVI. En los Stroke, el seguimiento al año, los pacientes con TAVI tenían estadísticamente una diferencia, tenían más prevalencia de esta complicación. Se observa que en el seguimiento, como le dije, al inicio sí había mucho más stroke en los pacientes con TAVI respecto a la cirugía, también el seguimiento, y al final prácticamente se iguala, y es más, tienen más stroke los pacientes con cirugía que los pacientes con TAVI. Pero esta diferencia no es estadísticamente significativa, es 0,7 nada más el logaritmo, y probablemente es por la anticoagulación de algunos pacientes o que presentan más. Otro talón Aquiles del TAVI, la insuficiencia aórtica residual que queda después del implante. Fíjense cómo es un factor único de pronóstico, donde a medida que empeora la insuficiencia aórtica, la mortalidad es mucho mayor. Fíjense, si tenemos una insuficiencia pequeña, mínima, solamente la mortalidad es un 85%, pero si tiene una insuficiencia moderada, se ve la mortalidad de un 60%. Casi el doble respecto a lo que tienen. Y en el seguimiento a 5 años sí ya se observa una diferencia en la mortalidad. Los pacientes con TAVI tienen mucho menos mortalidad que los pacientes con tratamiento estándar. No al tratamiento medio, no. Nuevamente el gráfico del seguimiento del gradiente medio del área valvular estable, fíjense cómo estable en el segmento a partir del año. Prácticamente no hay empeoramiento, no hay aumento del gradiente ni disminución del área valvular. Entonces se mantiene constante en el seguimiento. Digamos con estos estudios que los pacientes de alto riesgo inoperables iban mucho mejor TAVI. Pero la pregunta era, ¿qué pasa con estos pacientes de riesgo intermedio? Partner se estudió esto. No había diferencia, esta diferencia no era significativamente, pero sí se veía que los pacientes con TAVI tenían un poquito menos mortalidad en ese momento que los pacientes, por lo menos, que en pacientes de riesgo intermedio el TAVI no era peor que la cirugía. Bueno, este es el estudio que hemos hablado hasta ahora. La diferencia, 8%, esta diferencia sí fue estadísticamente significativa en seguimiento a los años.
mortalidad mucho menos en los pacientes con TAVI respecto a lo que fue en el. Hasta acá vemos que pacientes de alto riesgo y en riesgo intermedio eran mejor con el TAVI respecto a la cirugía, o por lo menos en riesgo intermedio las complicaciones eran iguales. La cirugía no era superior al TAVI. Faltaba definir qué pasa en los pacientes con bajo riesgo. Y entonces estudió en este trabajo, donde en un seguimiento de 8 pacientes, de bajo riesgo, riesgo intermedio, prácticamente no hay tampoco diferencias significativas en la mortalidad. Entonces, como las curvas de supervivencia a lo largo del tiempo se van superponiendo, prácticamente no hay diferencia. Lo mismo que habíamos hablado previamente. Acá tenemos lo que está en triángulo, el gradiente medio, lo que está en círculo, es el área valvular. Prácticamente en los 8 años se mantiene constante. No hay un aumento del gradiente medio ni una disminución del área valvular. Nos habla que no hay implantado el TAVI, la tasa de restenosis es muy baja. En el cuadro de la derecha podemos ver que prácticamente no hay diferencia en mortalidad, ya sea global como cardíaca, en stroke, accidente isquémico, ni infarto miocardio. Solamente tenemos que los pacientes sometidos a cirugía tienen más fibrilación auricular que los pacientes sometidos a TAVI. Y los pacientes con TAVI tienen más necesidad de marcapasos, que sabíamos que era otro de los puntos flojos del TAVI, sobre todo de los TAVI balón, autoexpandibles. Un poquito la última americana fue el año 2020. Nos dicen hacia la derecha, pacientes de alto riesgo tenemos dos opciones, o TAVI o le dejamos un tratamiento médico. A los pacientes, estos son los pacientes de alto riesgo inoperables. Y pacientes de alto riesgo piden siempre que haya un equipo, un CAR-T, que decida, de acuerdo a las características clínicas del paciente, cuál es la mejor opción, si cirugía o TAVI. Ellos nos hablan de 3 grupos, por la edad del paciente. Menor de 65, 65, menor a 60 años, 60, perdón, menor a 50, 55, 60 y mayor a 65. Y dan como probabilidad de TAVI en los pacientes mayores. Menor a 65, 65, 80 y mayor de 80. Mayor de 80, prácticamente la opción de TAVI, como se lo dice en la cirugía, y de 65, 80 y de acuerdo a las características clínicas, se va a definir si cirugía o TAVI. Menor a 65, ellos recomiendan cirugía actualmente. En cambio, los europeos dicen lo mismo, que se tiene que discutir el caso en un jardín para decidir cuál es la mejor opción, pero elevan la edad de 65 los americanos, elevan a 75, es la única diferencia. Después, pacientes de bajo riesgo y menor a 75 se indica cirugía, de alto riesgo, mayor a 75 de indicación clase 1 para implante de un TAVI. Entre 60 y 75, de acuerdo a lo que decida el de la válvula aórtica. Así como lo había dicho en el 85, Krieger comienza con la investigación. En el 99 se funda en su empresa, en el 2002 hace su primer implante, en el 2004 Edward compra la empresa Krieger, en 2009 los primeros resultados, se inicia el estudio Partner, 2011 los primeros resultados favorables, 2013 hacemos el primer implante de TAVI en la costa, 2015 en el San Jorge y 2018 en el PS. La mezcla de la historia del TAVI a nivel mundial y en el Paraguay. Fíjense cómo con esta técnica cara no estamos muy lejos del prácticamente 10 años después del primer implante. Ya se estuvo implantando en Paraguay, casi en los dos grandes centros públicos del Paraguay, que es San Jorge, y también ya se habían implantado también. Un poquito para hacer historia, este es el primer TAVI implantado en Paraguay, tiene 91 años.
haciendo, coloqué este, a pasar primero, se puso todos los pasos del TABI. Primero tenemos un marcapaso temporal, se hace una geografía. Ya posteriormente acá se está liberando el corval. Fíjense como en esa época se hacía traesofagio, cosa que ahora ya no se hace. En esa época todos los pacientes de implante TAVI sí o sí se implantaban con un traesofagio para guía del procedimiento. Actualmente esto ya no se utiliza. El control angiográfico quedó un poquito de insuficiencia, pero de grado leve, se decidió no hacer nada más. Bien. Y este es otro paciente también de los primeros que habíamos hecho. Esto también va a quedar probablemente para la historia anecdótica del TAVI. Este es un TAVI implantado a nivel apical. Dice como el introductor está a la derecha, eso está entrando del apex del ciclo izquierdo. Este es un TAVI de la marca Braille. Nuevamente el traesofágico ahí guiándonos, así como le dije, esto ya no se utiliza actualmente, se hace con el paciente nada más que sedado. Fíjense cómo viene el TAVI por el introductor, cómo se va empujando. Ya prácticamente tenerle las guías, la vía transapical solamente en casos anecdóticos está indicado, debido a la morbilidad que tiene la técnica. Prácticamente una cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea nada más. Y no sé si ven ahí, vamos a tener un problema. Fíjense como en la parte anterior tiene un masacote de calcio. Fíjense en la liberación lo que vamos a hacer. Decidimos no predilatar porque no me acuerdo por qué motivo. Dice la dilatación, como la parte anterior, el masacote que no deja prácticamente expandir todo el TAVI. No sé si se dan cuenta la parte anterior. Pero hay un cinturón. Hacemos la angiografía de control y tiene insuficiencia cero. Esto sale alto del paciente, no queda tendencia cardíaca. Segundo, no va a aguantar y va a fallecer. Sí. Sí. Lo podemos hacer también con el programador, pero como a veces necesitamos frecuencia de 150, 180, ese programador no nos deja. Hay programadores que sí nos dejan, marcapasos que nos dejan una opción de estudio electrofisiológico y te deja hacer una estimulación rápida, pero a veces no es tan fiable. Entonces, en estos primeros casos, decidimos nomás meter un temporal para seguridad en la estimulación. Dilatación. A pesar de que dimos más presión, el masacote de calcio no deja una expansión total del tallo. Decimos parar ahí. La incidencia disminuyó de forma significativa, quedó una incidencia leve, pero disminuyó de forma importante. Decimos ya no balonear esto por el riesgo de rotura de la raíz aórtica, como incidencia quedó de grado leve. Decidimos no hacer otro valvuloplastia. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que el TAVI es una realidad. Los resultados son similares en bajo, intermedio y alto riesgo, y que los resultados se están teniendo en los grupos tanto aquí en IPS como en el San Jorge y en la medicina privada, resultados similares a lo que se está publicando, una mortalidad menor al 10%, y que lo que necesitamos son más casos para seguir valorando. Probablemente va a quedar de riesgo alto, según la nueva guía que probablemente se va a publicar este año, el año que viene, va a ser TAVI, primera opción, grado intermedio, nivel intermedio también
Probablemente hacer TAVI solamente rasgo bajo, quedaría entre cirugía y TAVI, sobre todo según la edad del paciente y por los costos que puede acarrear para aquellos países que tienen una seguridad pública ya bien organizada. Probablemente, salvo que los costos del TAVI disminuyan, va a seguir siendo la cirugía la primera opción. Muchas gracias. La clasificación es una clasificación. Hoy día, si vos ves ese tipo de clasificación, Igual. Comenzamos con una valvuloplástica. Que ahí, de acuerdo a lo que se vea, por ahí cómo se vea, entonces ahí se decide de no implantar TAVI o implantar, porque realmente igual, hay una clasificación muy importante, se suele decir el implante, salvo esa clasificación muy severa, no solamente del anillo, sino la aorta ascendente, entonces ahí, bueno, somos un poquito menos agresivos. Hay una clasificación para el TAVI y sobre todo el ángulo, dos cosas importantes. La altura de la coronaria es muy importante. Dependiendo de la marca del TAVI, hay marcas que te permiten por encima de 10 milímetros y hay marcas que te permiten a partir de 7 milímetros, tanto la izquierda como la derecha. Ese es el principal factor. El otro factor es el ángulo que tiene la válvula con el efecto de salida. Cuando está muy horizontalizado, la autoexpandible prácticamente no se utiliza, ese balón expandible. La bicúspide también un tiempo se contraindica, actualmente ya no. Se usan balones expandibles. ¿Y la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica se está utilizando ya TAVI. Falta autorización la guía, pero ya se está utilizando en la insuficiencia aórtica pura, se está poniendo ya TAVI. En la estenosis mitral o estenosis valvular, ya de prótesis mitral, se está usando esto mismo TAVI y se está produciendo en la insuficiencia mitral. Hay dos brazos, el clip mitral y se está desarrollando también un TAVI mitral para la insuficiencia mitral. Y la insuficiencia tricúspide sí que ya eso está muy avanzado, se está colocando actualmente TAVI en la válvula tricúspide. La pulmonar, sobre todo en los niños también. Siempre tiene un TAVI especial para la pulmonar. Nosotros hacemos algo de plástico. Cuando estamos aquí, una falla. Ahora diga. Eso que no se podían operar. Sí. Como un tipo puente. Alcance en la cirugía. Yo la otra vez hace poco hicimos uno porque da 3 meses, 6 meses con mucho de, a veces sale, a veces no. Sí. Sí. Era porque ya murió, no le iban a operar a su Yo hace poco hice una mitral, hace 3 meses, bueno, y calcificado, eso que contraindicado por su récord de Milking. Igual, no, pues, inoperable era, paciente tan bien, o sea que al día siguiente ya el tipo mejoró, 2 días después de todo, se llevaba 20 de internet. Con que le hablo chiquitito, ya es otra. Así. Por lo menos para que después le operen con buena mortalidad. Ese es el problema acá. Para que te haga una idea, poner un TAVI, por ejemplo, en la costa es más caro que ponerte en el Sirio Libanés. Esa es la historia real. En el Sirio Libanés, el TAVI le venden a los pacientes por $15,000. Acá cuesta $45,000. Entonces, primero lo que tienen más nombre que nosotros, segundo, más caro que ellos. Complicado. Hasta que eso no baja. Ahora también TAVI hindú, chino, y bajan los otros. Pero la diferencia es abismal. Antes se venden por 15,000, nosotros por 45,000. Solo el dispositivo. Estamos hablando de Merchoni o igual. Después, Boston es más barato. Boston está 25,000.
forma asequible. Los otros ya sí. Por ahí. Más. El doble.